Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia, la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, el libro de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con lo que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazo. Los marineros, aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y lanzaban al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, se había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puede estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos a echar suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. A oírlo esto, los marineros se aterraron aún más, y cuando sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda la fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos haga perecer por quitarle la vida a este hombre, si ni nos haga responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron voto. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás,
quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mínimo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegan hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas les creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse.
Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quite la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol heriría a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta, Jonás? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme, Jonás? Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a las naciones, a los gobernantes, a toda la humanidad, a través de su palabra, a través de sus hechos y a través de sus hazañas, a través de sus leyes, de su norma y a través del orden divino en que has creado a la humanidad. Jonás, siervo de Dios y profeta, quiere tomar la justicia en sus manos. Quiere hacer que se castigue y se cumpla lo que Dios le envió a decirle a las naciones. La ciudad de Nínive estaba en pecado. Dios la iba a destruir porque tanto animales como gobernantes estaban haciendo lo malo a los ojos de Dios. Entonces Dios envió a Jonás a decirle que la va a destruir. Le dio tiempo, como ayer, hoy y siempre. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros males, de nuestra forma negativa de actuar, de pensar y de conducirnos, y nos da una oportunidad para hacer las cosas correctas de una forma que nos enseña y nos habla a través de un mensajero llamado profeta, en aquel tiempo Jonás, para Nínive, ayer, hoy y eternamente. Jonás para Nínive va a hablar a nuestros corazones, va a hablar a cada uno de nosotros. Nosotros somos un Nínive, nosotros somos un Jonás. Dios habla a Jonás para decirle a Nínive: pon atención lo que te va a ocurrir. Pero Nínive decide
junto con su rey y todos sus habitantes, hacer ayuno, hacer oración y volcarse a humillarse al Padre, a tomar un ayuno, a arrepentirse de sus malos hechos, a pedir perdón, a retomar el camino, a retomar la relación directa con el Padre, y le deja saber y le dice: no queremos seguir siendo lo que hemos sido, porque no queremos que tú no destruyas. Por eso te ofrecemos lo que somos. Y se humillaron. Mas Jonás no vio la humillación de ese pueblo y no se acordó que cuando él estuvo en el vientre del pez, él se humilló con una oración al Señor diciéndole: he caído al fondo del abismo, pero he clamado a ti para que me salve. Y el pez lo vomitó. Solo que egoístamente muchas veces nosotros queremos hacer lo que no conviene para nosotros, y los otros que se pudran, que se mueran o que le pase lo que le tenga que pasar. Sin embargo, la enseñanza de Jonás es que aún con él mismo fue aplicada una enseñanza para él y para nosotros hoy. Dios decide de quién tiene misericordia y compasión. Y Él lo dijo una vez, lo mantiene y lo mantendrá. Si mi pueblo se humillara y clamare a mí, yo oiré y le responderé, como hizo con Nínive. Y le deja saber al mensaje que nos deja a nosotros cuando seamos profetas de su palabra, que no es por nuestro propio bien, que Él va a cumplir lo que Él decida, porque Él es el señorío, lo tiene Él y Jesús se lo dio. Por eso Jesús se hizo hombre, se igualó a nosotros para dejar ver que el señorío estaba en el Padre y que solo el Padre era justo, porque solo el Padre puede hacer lo que hizo con la ciudad de Nínive, y solo el Padre le puede ayudar a Jonás a entender que si él, siendo uno solo, Dios le permitió una mata de aceite, una mata que le diera un árbol sencillo de resino que le diera sombra cuando el viento solano le daba. Si Dios pudo permitir que en un día naciera y en el otro día muriera, y si Dios tuvo compasión de él con ese sol, ¿por qué no lo iba a tener con un pueblo de más de una persona que junto con sus animales se humillaron, no comieron, guardaron ayuno, hicieron oración y se arrepintieron de su mal y aceptaron al Señor para seguirlo en obediencia? Te invito a descubrir qué dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la lees, y te invito a compartir contigo mismo el conocimiento, la gracia y el bien que trae Dios Padre Creador a cada uno de nosotros a través de su palabra, el enriquecimiento de la verdad a través de lo que Él escribió, de lo que Él repite constantemente y de lo que eternamente estará repitiendo.